Muy bien, continuamos aquí en Portada. Nos acompaña ahora el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. ¿Cómo está? Mario, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Como ustedes saben, el defensor del pueblo encabeza la comisión especial que será la responsable de seleccionar a quienes integren la primera Junta Nacional de Justicia. Esta comisión tiene 7 miembros, 5 de los cuales ya se conocen. Los 2, los que representan a las universidades, tienen la elección todavía pendiente, ¿es correcto? Sí, 13 días después de promulgada la ley. Yo tengo 3 días para pedirle a la SUNEDU que nos informe cuáles son las universidades que cumplen los requisitos, sí, que son los 50 años, y la OMPE tiene 10 días para organizar la elección. Bien, pero ayer los 5 integrantes que sí se conocen, que ya están establecidos, se reunieron. Es la primera reunión que tienen. No, en realidad esta es la cuarta reunión. Sí, incluso después de aprobada la ley en el Congreso, la ley orgánica. Antes. No, por eso digo, esas reuniones se venían dando desde antes, pero sí, después de la aprobación, ¿esta es la primera? Esta es la primera, pero, sí, pero una aclaración. Sí. En realidad la comisión técnicamente no existe en la medida en que todavía claro, no están los dos y además no ha sido promulgada la ley. Correcto. Claro. Pero sí se había aprobado la reforma constitucional. Sí. Y por lo tanto, constitucionalmente hablando, existían los integrantes de la comisión. Entonces lo que hemos hecho antes de la ley es, y ahora mismo, ¿no?, el día lunes, hemos hecho reuniones preliminares de coordinación, de ¿Están cumpliendo una agenda en esas reuniones? Es decir, la primera tenía una agenda, la segunda, la tercera, van avanzando. Sí, de hecho, en un primer momento, que creo que lo conversamos aquí, el propósito era contribuir con algunos temas al debate que se estaba dando tanto en la Comisión de Constitución como en la Constitución de Justicia. Ahora ya, dada la ley, lo que hemos hecho es ver la manera de cómo es que vamos a diseñar un cronograma, cómo es que vamos a, elaborar los documentos, que es el reglamento, o el reglamento de bases para la selección, como el equipo técnico, el secretario técnico, todo esto para tener bastante avanzado para cuando los integrantes de las universidades puedan incorporarse. Ahora, usted en algunas entrevistas últimamente ha expresado preocupaciones por la ley tal como ha sido aprobada. Lo primero, ¿esas preocupaciones son solamente suyas o usted está expresando el punto de vista de los 5 ya establecidos integrantes de la comisión? Una primera precisión. Lo que he dicho es que esta es una ley que tiene que promulgarse. He dicho que es una ley que es positiva y que con el articulado que tenemos la comisión puede trabajar y puede seleccionar. Pero que cree que puede ser mejorada antes de su promulgación. Sí, hay temas que se pueden afinar. Vamos a ir a esos temas, pero yo le preguntaba en primer lugar, ¿esa es una opinión suya o en este momento usted recoge la opinión de los 5? Hablaría a título personal. Porque en su momento, una vez que sea promulgada, tal vez nosotros, justamente para no dar ese mensaje de que esta ley no vale la pena. Claro, porque la ley, el esfuerzo vale la pena, el esfuerzo que se ha hecho. Se trata de una ley que dentro de las limitaciones que da el espacio político, la contienda política, tiene virtudes. Creo que hay que rescatarlas y creo que hay que echar a andar la comisión. Y en el camino, porque la Junta recién empezará a funcionar 90 días después de todo este plazo de 30 días que tiene la comisión para organizarse. O sea, estamos hablando casi de 4 meses. En ese tiempo, tranquilamente puede hacerse algunos ajustes de temas que son salvables. Pero no es que aprobada que fue la ley orgánica, se la remitió al Ejecutivo. Eso se ha quedado en el Congreso. Y de hecho ayer 2 de nuestros invitados tenían textos supuestamente definitivos, pero que eran distintos porque habían sido, digamos, recogidos en las redes a horas distintas, como si en el Congreso el texto todavía siguiese sufriendo cambios. ¿Eso es posible en una ley que ya ha sido aprobada por el Congreso? Habría que hacer un par de precisiones. La primera es que nosotros mismos hemos advertido algunos problemas materiales de este texto, el que tenemos.
¿A qué le llama problemas materiales en este caso? Preciso. Por favor. Que se haga remisión a una norma que no existe, digamos. Que no existe, a un articulado. Eso lo mencionaban ayer, sí. Sí, o que hace referencia a un artículo, pero en realidad es otro artículo. Claro. Ya, pero esos son errores materiales, porque tampoco eso se puede solucionar. A eso me refería cuando me decía lo del apuro, lo de la contienda política, la necesidad de hacer consensos, ¿no? Y fusionar dos versiones, pero son errores materiales que no van a la sustancia misma, la regulación misma de los dispositivos. Sí. Ahora, sí hay otros errores que son, o falencias que sí en el camino pudieran... Pero le preguntaba yo primero, entonces, sí, ¿es posible que en el Congreso hay lo ya aprobado se siga, antes de remitírselo al Ejecutivo, se siga corrigiendo? Ese es uno de los acuerdos que hemos tenido, que dado que constitucionalmente los integrantes sí existen, el día de mañana probablemente yo esté enviando una comunicación al Congreso indicando todo esto que hemos identificado a efectos de que se corrija, porque como repito son errores materiales, hasta donde los hemos visto. ¿Ya? Si por alguna razón esos errores persistieran en la norma y el presidente las promulgara, porque podría promulgarlo así, se puede corregir luego vía errata, siempre y cuando estuviésemos hablando de meros errores materiales. Por eso es que subrayo eso. Sí, claro. Muy bien. Pero usted me decía que también considera que hay errores que no son precisamente materiales. Bueno, y yo recuerda que hace un momento le dije, son dos cosas las que quiero decir. Una era los errores materiales, voy por la segunda antes de... Cuando se debaten estos temas en las comisiones, muchas veces se deja tal artículo con cargo a redacción, ¿ya? Pero cargo a redacción es bien relativo, ya, pero cuando son dos artículos con cargo a redacción, cuando es todo un capítulo con cargo a redacción, ya el asunto... La historia puede cambiar radicalmente. Yo creo que ese es un tema que en algún momento habrá que echarle mano y pedir que el Congreso en eso sea también más prolijo, ¿no? Creo que parte del problema puede haber estado ahí también. ¿Ya? Esa era la segunda cosa que quería decir. Y tu pregunta iba por el lado ya de cuáles podrían ser las observaciones de la norma. Así es. Sí. Usted creo que ha mencionado lo de la militancia política. Sí, es una preocupación. Nosotros en la comisión vamos a hacer un esfuerzo por tratar de ver cómo aplicamos eso, pero si el Congreso se apura, tal vez lo pudiera corregir, porque la ley orgánica del Poder Judicial prohíbe que los magistrados tengan militancia política. Y sin embargo, ¿en qué instancia lo puede corregir? Porque digamos, esto lo envían al Ejecutivo. El Ejecutivo lo podría observar y devolver, y en esa medida se podría corregir. Ese es un primer camino. La segunda es que el Ejecutivo lo promulgue y entonces... Sí, pero yo creo que si hay voluntad política, en el Perú se ha hecho gala de rapidez normativa más de una vez. Nosotros planteamos, por ejemplo... que ¿Cuál cree usted que es el mejor camino de estos que estamos... Yo me iría por la promulgación. Por la promulgación, porque si no se promulga se detiene todo, ¿no? Y luego se puede precisar eso, que puede ser que alguien haya tenido militancia política pero hace 10 años, hace 5 años, porque han habido ejemplos de políticos que han hecho política y luego han estado en instancias jurisdiccionales, el caso de la jurisdicción constitucional, Álvaro Landini, o el propio García Toma, que ha estado el día de hoy aquí, que hizo un papel muy importante. Ambos hicieron un papel muy importante, no obstante que tuvieron claramente en su hora militancia política, luego se alejaron momentáneamente, o no sé si definitivamente, de su militancia política, pero en ambas gestiones la labor fue muy técnica, muy profesional. De modo que tampoco hay que estigmatizar. Satanizar, pero claro, esta idea de piden licencia eso es un poco artificiosa. Parece, pues, ¿no? Porque 24 horas antes yo podría... que voy a suspender mi manera de razonar, mis lealtades. Es, digamos, parece más una declaración que un acto que efectivamente se vaya a traducir en la realidad. Sí, por eso, creo que hay por lo menos una inconsistencia entre exigir que un juez o un fiscal no tenga militancia y que no va a elegir si pudiera... Sí, por eso esa era una de las observaciones. Sí. ¿Cuál otra? Así de fondo, de los elementos que... Yo diría para mí, por lo menos la de fondo, y aquí hablo estrictamente a título personal, y aquí tengo la norma. Sí. Y yo estoy seguro que usted la ha revisado y usted lee la finalidad de la norma y lee las competencias
de la Junta, Sí. y en ninguna parte está la razón de ser de la Junta. Ujú. ¿Qué cosa es la Junta? De acuerdo a los proyectos, y eso es lo que nosotros cuestionábamos, Sí. es que la Junta era una institución que se encargaba de seleccionar jueces y fiscales. Es una función, es una visión minimalista de lo que es la Junta. Sí. La Junta es el vértice del sistema de control de magistrados, Ujú. la cabeza del sistema, de todo el sistema del control de magistrados. ¿Sabe por qué el oficial Miranda está preso? La razón es porque los jueces y fiscales o no conocen, y si conocen, no respetan los fallos vinculantes del Tribunal Constitucional, los fallos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los plenos casatorios. Y usted se preguntará, ¿por qué no los respetan? No los respetan porque saben sencillamente que ese no es un estándar de evaluación. Entonces, y la Constitución ya cambió el modelo de control de los magistrados y le ha dado competencias que no tenía el CNM. Por ejemplo, hoy día la Junta puede intervenir o controlar una sala en cualquier parte del país, cosa que no podía hacer el CNM. Hoy puede controlar al controlador, si es la OCMA o la Oficina de Integridad, lo que sea, puede Sí. controlar al controlador. Y eso para usted es algo positivo, Muy positivo, porque le pongo otro ejemplo. por favor. Y Nostroza hizo lo que hizo, es decir, dio fallos, sentencias que hacía casi imposible el delito de lavado de activos, o flexibilitó, debilitó las sanciones vinculadas a delitos de agresión sexual para menores, porque sabía perfectamente. Claro, había todo hay un tinglado, pero al margen de eso sabía también que no era un estándar. Hoy eso se ha corregido. No existe una regulación. Este es el lugar donde tiene que regularse. No es la norma que regulará la Oficina de Integridad, porque Sí. esa norma y esa oficina no es un órgano constitucional. Este sí es un órgano constitucional. Entonces, aquí es donde debe regularse, y eso sí creo que tiene que hacerse, es casi consustancial a la reforma. Ayer nuestros dos invitados, uno era el doctor Natalian Primo, que es constitucionalista, y el otro era Diego García Sayán, exministro de Justicia, coincidieron en señalar como una preocupación las evaluaciones periódicas a las que iban a ser sometidos los jueces, creo que es cada 3 años y medio, una cuestión. Decían ellos que eso los ponía, digamos, con una espada de Damocles permanentemente sobre la cabeza, y que iba a propiciar, esto lo decía sobre todo el doctor Amprimo, la formación de clubes, esa es una palabra amable, pues creo, ¿no? Grupos de interés, digamos, para que se aseguraran de permanecer en el cargo como jueces. ¿Qué dice usted de eso? Sí, yo estoy de acuerdo. Ah, está de acuerdo. Estoy de acuerdo, y además complemento con esto. Sí. Si se hubiera regulado el control, no sería necesario eso, o sería mucho menos necesario. Estar controlando a los jueces cada 3 años y medio es sumamente discutible, afecta, por lo menos debilita su independencia. Así es. Pero Eso es lo que decían ayer los invitados. si existiese un verdadero control de la magistratura, en la Junta en cualquier momento podría intervenir cualquier sala, ¿no es cierto? Cualquier fiscalía, Sí. ¿no es cierto? Y usted no necesita saber cómo se hace el ceviche o el arroz con pato, sino conocer la jurisprudencia. Sí. Entonces ya esa evaluación cada 3 años perdería sentido. Bueno, pero no es como está en la ley lo que Pues. usted dice. ¿No es este un problema ya mayor que necesita? Es de un calado distinto, desde luego. Sí. Y yo estoy Pero aún seguro así usted dice hay que promulgarla. que yo tengo una visión pues, positiva de las cosas. Sí. Prefiero ¿cómo era? Soy un pesimista de la realidad, pero un optimista del ideal, ¿no es Ajá. cierto? Esa famosa frase de Vasconcelos, creo que era. No la conocía, Y creo que lo que hay que hacer es sacar adelante el proceso, y en el camino estoy seguro que los actores van a ir entendiendo la naturaleza de esta ley y la importancia en toda la reforma de la justicia. Y podemos ajustarla. Recuerda que tenemos 4 meses prácticamente. Sí, entonces usted piensa que esto tiene que ser promulgado a la brevedad por
por el presidente y publicado en el Peruano, y luego una fe de ratas. No, pero para esto último no. Me refería por eso digo, esto no es una fe de rata. No, esta no es una fe de rata. No, pero ya le digo, en marzo el Congreso vuelve a funcionar, a sesionar. Las comisiones en este momento, entiendo, van a trabajar a partir de la próxima semana, y estoy seguro que podrían darse cuenta de este problema. Bajada la temperatura de la contienda política, por lo menos en ese ámbito, puede verse esto con más objetividad. Bien, eso en lo que toca a la Junta Nacional de Justicia. Quería hacerle alguna consulta también sobre la situación del caso de Edwin Onaire, del que empezamos hablando con nuestros anteriores invitados, y la circunstancia de si es adecuado o no que levante la inmunidad el Congreso. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Bueno, yo ya la he dicho y la repetiré. Me parece inaceptable la situación en la que se pone el Congreso en este punto. Primero porque si yo tuviera una sentencia con el Código del 40, o usted tuviera una sentencia, iría preso. Usted podría presentar, desde luego, un recurso, pero usted iría preso igual. ¿Y por qué un congresista tiene que tener una ventaja superior? ¿Cuál es la diferencia? Y no estamos hablando de un delito que se haya cometido en el marco de su competencia o de su función como congresista. Eso además es un delito anterior. Sí. Entonces no existe ninguna, para mí no existe ninguna razón jurídica para esa diferenciación. Y sin embargo, si no le levantan la inmunidad, esa situación jurídica para usted inaceptable permanecerá en el tiempo. Sí, una de las razones por las cuales hay que regular mejor la inmunidad. Ajá. Ese es un asunto, digamos, pendiente dentro de la reforma que está promoviendo, la reforma política que está promoviendo por un camino distinto. Totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Creo que ahí se pueden encontrar consensos. No estoy de acuerdo con que haya que eliminar la inmunidad, pero sí esos aspectos que son claramente que desnaturalizan la inmunidad. Es distinta la inmunidad de arresto que que es esta, la que está en vigencia, que la inmunidad, digamos, entendida en términos absolutos. Una inmunidad absolutamente protectora y que escamotea, digamos, el derecho, ¿no? ¿Qué es la que usted piensa que está, digamos, funcionando? Lo he dicho con toda claridad. Sí. Si no me pida que lo reitere. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo reitero, lo subrayo, lo remarco. Muy bien. Le agradezco mucho esta entrevista al defensor del pueblo.